Buenas noches. Bienvenidos a este tercer capítulo de su podcast Médicos y Fantasmas. La historia que les voy a relatar el día de hoy ocurrió ya hace muchos años, cuando trabajaba yo en fin de semana en un hospital. Cubría yo las guardias de sábado y domingo de 6:45 de la mañana a 11 de la noche. Siendo yo el único médico de turno de mi especialidad, debía permanecer en el hospital todo este tiempo. Entonces prácticamente pasaba todo el día y parte de la noche allí. Al cambiar el turno, llegada la noche, la mayoría de los médicos se retiraban y solo quedaba personal de enfermería en los pisos y algunos médicos en las áreas críticas como urgencias. Ocasionalmente iba y venía algún médico que era requerido a los pisos. Los pasillos permanecían apenas iluminados y la mayoría de las salas en penumbra para permitir a los familiares y a sus pacientes descansar después de los agotadores días del hospital. Siendo yo de los pocos médicos que seguía a esa hora en los pisos, acostumbraba a dar un rondín nocturno para asegurarme que todo quedara en orden antes de retirarme y no dejar pendientes. Normalmente pasaba por las áreas de terapia, segundo y tercer piso, urgencias, y me dirigía al pasillo del checador, el cual prácticamente estaba en penumbra. Fue justo en el tercer piso de este hospital donde ocurrió lo que ahora les comento. En mis primeras guardias me llamaba la atención que ocasionalmente alguna enfermera me preguntaba, cuando iba yo entrando al piso, si había visto al niño que acababa de pasar o que iba saliendo. Yo no había visto a nadie. Entonces, como esto se hizo frecuente en distintas guardias y con distinto personal, decidí indagar qué estaba pasando. Resultó que una de las enfermeras más antiguas me platicó que en este piso era frecuente ver a un pequeño niño que caminaba por el pasillo hacia la escalera de salida. Cuando lo veían las enfermeras y trataban de alcanzarlo pensando que era un paciente que había salido de su habitación, se desvanecía antes de que llegaran a él. Siempre era la misma historia. No le habían visto jamás el rostro. Lo veían pasar ya cuando había pasado el área de enfermería. Y al tratar de alcanzarlo, antes de llegar a la escalera de salida del piso, desaparecía. Coincidió también que en mis guardias y en mis rondines nocturnos antes de retirarme, conocí en este tercer piso a un sacerdote. Coincidí yo con él y me comentó que él acudía a dar sacramentos y auxilio a los enfermos cuando era requerido, que él estaba en una parroquia, una iglesia cercana al hospital, y que por sus múltiples ocupaciones durante el día solo podía acudir a altas horas de la noche a cumplir con este deber de su profesión. Pasaron los días, pasaron las guardias, siguió la comunicación con ese sacerdote y un día me pregunta: oye doctor, ¿qué hay de atrás de estas ventanas? ¿Hay algún tipo de cornisa donde pueda uno permanecer de pie? Y le dije, pues sí hay una cornisa, pero es una cornisa estrecha y no creo que alguien pueda permanecer de pie ahí. Además, por estar en un tercer piso, todas las ventanas del área están selladas para seguridad de los pacientes. ¿Por qué me preguntas eso, padre?, le pregunté yo. Confundido me dijo, sabes que ya tengo tiempo viniendo a ese hospital a dar sacramentos a altas horas de la noche, pero en este piso en particular ha pasado ya varias veces que estando yo haciendo oración por los enfermos, cuando levanto la vista veo a través de las ventanas un grupo de personas observándome. Casi todos están ahí parados, serios, solo me miran. La mayoría de ellos son adultos, pero hay uno en particular que me llama la atención. Es un niño de 5 o 6 años de edad, que mientras estoy yo rezando, cuando volteo, veo que se asoma a través de la ventana con sus dos manitas como haciendo un túnel, como buscando algo. Los he visto muchas veces y de repente volteo y ya no hay nadie. Me quedé yo pensando, ¿y
le conté al padre la historia de lo que las enfermeras me habían platicado, sobre aquel niño que veían en el pasillo y que se desvanecía en el aire antes de alcanzarlo. El padre, un poco sorprendido y hasta pudiera pensar yo que un poco asustado, me dijo: voy a hacer oración por estas personas, en particular por ese pequeño, dado que no sabemos por qué esté aquí. En las ocasiones subsecuentes platicamos 2 o 3 veces el padre y yo sobre aquellos visitantes del tercer piso y cuáles podían ser las razones que los mantuvieran ahí. Un tiempo después fui yo asignado a un nuevo hospital y aquello quedó en historia. Pasaron los años y un día decidí acudir a buscar al sacerdote aquel en la parroquia donde me había dicho que prestaba sus servicios. Cuando llegué a preguntar por él, me sorprendió un poco que nadie lo conocía, nadie sabía quién era y me fue imposible localizarlo. Hoy, a la distancia, siguen para mí las mismas interrogantes. ¿Qué era lo que hacía aquel pequeño niño en el tercer piso? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Será eso lo que lo mantenía atado a aquel piso de hospital? ¿Quiénes eran los otros seres que contemplaban serios al sacerdote cuando hacía su oración por los enfermos? ¿Cuál era su objetivo, su intención de estar allí? Incluso, y a pesar de las muchas veces que conviví con él y platicamos extensamente, me he llegado a preguntar si aquel sacerdote que acudía siempre amablemente a medianoche a dar auxilio a los enfermos, mientras era observado por esos espíritus visitantes, no sería también uno de ellos. Como médicos estamos acostumbrados a buscar el lado científico de las cosas, la explicación lógica, pero sabemos perfectamente que hay cosas que no entendemos, que hay cosas que no conocemos y que hay cosas que solo podemos atestiguar y callar. Soy su amigo el doctor Noé Cárdenas Rojo. Espero que les gusten este tipo de relatos. Manden sus experiencias para poder comentarlas en este canal. Saludos a todos. Recuerden observar siempre las ventanas por la noche. Que descansen.